Tengo 57 años, y mi amiga Roberta tenía 65 cuando me llamó aquel martes y me dijo: Pilar, he descubierto que durante 6 meses mi nuera me ha estado envenenando, y está todo grabado en vídeo. Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de procesar la crudeza de sus palabras. Su voz, normalmente cálida y llena de vida, era un susurro roto, una mezcla de terror y una extraña y nueva claridad. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, arrastrando con él décadas de confianza, de comidas familiares, de risas compartidas. En ese instante, todo lo que creíamos saber sobre su familia se convirtió en una mentira macabra, una película de terror de la que ella era la protagonista sin saberlo, y yo, su amiga más cercana, estaba a punto de convertirme en la única testigo de su lucha por sobrevivir. ¿Puedes imaginar lo que es recibir una llamada así de tu mejor amiga? Descubrir que alguien a quien acogiste en tu familia como a una hija no solo estaba planeando matarte, sino que además estaba documentando meticulosamente cada paso en vídeo, como si fuera un trofeo. Es una traición que va más allá de la comprensión, un nivel de maldad que uno solo ve en las noticias, nunca en el salón de tu casa, en la cara sonriente de la mujer de tu hijo. Antes de que te cuente cómo Roberta descubrió los vídeos de Carmen confesando, cómo la policía lo grabó todo con cámaras ocultas, y cómo tuvo que enfrentarse a su propio hijo Simón tras entender que participaba en el plan para matarla, comenta aquí desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo un móvil caído en una piscina salvó la vida de mi amiga y derrumbó los cimientos de toda una familia. Cuando colgué el teléfono, lo único que pude hacer fue coger las llaves del coche. No pensé en nada más. Conduje hasta su casa con un nudo en el estómago tan apretado que apenas podía respirar. Al llegar, la encontré en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té intacta frente a ella. Guzmán, su marido, estaba a su lado, con la mirada perdida, como si le hubieran robado el alma. Roberta no lloraba. Tenía una expresión de calma aterradora, la de alguien que ha mirado al abismo y ha vuelto. Me senté frente a ella, y sin decir una palabra, me tendió su tablet. Mira, me dijo, mira lo que nos han estado haciendo durante 6 meses. Y entonces, le di al play, y mi mundo, al igual que el suyo, se hizo añicos para siempre. Lo que vi en esa pantalla me perseguirá el resto de mis días. Era un vídeo grabado con un móvil, en modo selfie. En él aparecía Carmen, su nuera, sonriendo a la cámara en la propia cocina de Roberta. Sostenía un pequeño frasco con un líquido transparente. Su voz, tan dulce en las reuniones familiares, sonaba ahora fría, calculadora, monstruosa. Semana 6, decía. Aumentando la dosis de Adelfa. Un poquito en el café de la mañana, no notan nada. Los mareos, los achacan a la edad. Pronto los 2 millones de pesos del seguro serán nuestros. Libertad. Verla allí, en el espacio más sagrado de mi amiga detallando su plan de asesinato con la naturalidad de quien sigue una receta de cocina, me provocó una náusea que casi me hizo vomitar. Era la personificación del mal, disfrazada de familia. Roberta y Guzmán siempre fueron la personificación de la generosidad. Él, un ingeniero jubilado. Ella, una profesora de historia que había dedicado su vida a enseñar y a cuidar de los suyos. Construyeron un patrimonio sólido, no para ellos, sino para asegurar el futuro de su único hijo, Simón. Le compraron una casa. Financiaron sus negocios fallidos, le dieron poderes notariales sobre sus cuentas bancarias, y, el acto de confianza definitivo, lo nombraron a él y a Carmen beneficiarios de un seguro de vida de 2 millones de pesos. Creían que estaban construyendo un legado de amor y seguridad. Nunca imaginaron que, para su hijo y su nuera, ese legado no era un regalo, sino un obstáculo que debía ser eliminado. Veían a mis amigos no como padres, sino como una cuenta atrás para su propia libertad financiera. La historia de cómo se descubrió todo parece sacada de una película, una de esas en las que el azar interviene para hacer justicia. Fue durante una comida familiar, un domingo soleado junto a la piscina. Lo recuerdo porque Roberta me lo contó después, atando cabos con un horror creciente. Estaban todos allí, Simón, Carmen, los nietos. En un momento de descuido, a Carmen se le cayó el móvil al agua. Su reacción fue desproporcionada. Se puso histérica, exigiendo que lo arreglaran ese mismo día, diciendo que tenía información vital del trabajo. Roberta, siempre tan servicial, se ofreció a llevarlo a un taller de confianza. Era el de Chuy, el hijo de una antigua compañera de trabajo. Un chico honesto y trabajador. Esa amabilidad, ese gesto tan típico de mi amiga, fue lo que le salvó la vida. Chuy hizo su trabajo. Desmontó el teléfono, secó los componentes y, milagrosamente, consiguió recuperar los datos.
Como parte del protocolo, empezó a probar las funciones, abriendo la galería de vídeos para asegurarse de que la cámara funcionaba correctamente. Y entonces lo vio. No eran vídeos de cumpleaños ni de vacaciones, eran archivos con fechas de hacía 6 meses. El primero era el de Carmen en la cocina, confesando el envenenamiento. El segundo era aún peor. Chuy me contó que se le heló la sangre. Llamó a Roberta inmediatamente, con la voz temblorosa. «Señora Roberta», le dijo, «no venga a por el móvil. Vaya a un lugar seguro, cancele sus tarjetas, cambie las contraseñas y huya. Lo que hay aquí dentro no tiene nombre. Su vida corre peligro». Cuando Roberta llegó al taller, Chuy le mostró el segundo vídeo. Este no estaba grabado en modo selfie. Estaba filmado a escondidas, desde detrás de una puerta entreabierta. En la imagen se veía a Roberta y a Guzmán, sentados en su sofá, riendo mientras tomaban su café de la tarde. No sabían que estaban siendo observados. No sabían que en esas tazas había veneno. Y mientras ellos compartían un momento de intimidad, se oía la risa ahogada de Carmen detrás de la cámara. Estaba documentando su lenta muerte, disfrutando del espectáculo. Era la prueba no solo de un asesinato planeado, sino de un sadismo y una crueldad inhumanos. Ver a mi amiga y a su marido, tan felices e inocentes, siendo observados por su depredadora, fue una de las imágenes más dolorosas que he presenciado. En mi salón, mientras veíamos los vídeos una y otra vez, el rompecabezas macabro empezó a encajar. Roberta recordó los últimos meses, los mareos inexplicables que Guzmán sufría, las náuseas que ella sentía después de cada visita de su hijo, la fatiga constante que ambos achacaban al paso de los años. El médico de familia, un hombre mayor y de confianza, les había dicho que eran achaques normales de la edad. Ahora, Roberta se preguntaba si Carmen no habría manipulado también al doctor, creando un historial médico falso, que respaldara un declive natural. Cada recuerdo de los últimos 6 meses se tiñó de veneno. Cada gesto de cariño de Carmen, cada abrazo, cada «os quiero suegros», era ahora una burla, una mentira calculada mientras los mataba lentamente. Lo más devastador para Roberta no fue solo la traición de Carmen, sino la sombra de la duda sobre su propio hijo. En los vídeos, Carmen hablaba en plural: «¿Serán nuestra libertad?». ¿Hasta qué punto estaba implicado Simón? ¿Era un cómplice activo o una marioneta manipulada por una psicópata? Esa pregunta la torturaba. Recordaba conversaciones en las que Simón se quejaba de dinero, de cómo la vida sería más fácil si no tuvieran que esperar. En su momento, le parecieron las quejas típicas de un hombre inmaduro. Ahora, esas palabras resonaban en su cabeza como sentencias de muerte. La idea de que el hijo al que le había dado la vida estuviera deseando quitársela, era un dolor tan profundo que amenazaba con consumirla por completo. Pero en medio de ese dolor vi nacer algo nuevo en mi amiga. Después del shock inicial, después de las lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas mientras veíamos las pruebas, una chispa de acero se encendió en sus ojos. La Roberta dulce y complaciente, la madre que todo lo perdonaba, empezó a desaparecer. En su lugar, surgió una mujer herida, sí, pero también furiosa y decidida. «No van a salirse con la suya, Pilar», me dijo, con una firmeza que no le había oído nunca. «No me van a matar. Y no voy a dejar que se queden con todo lo que Guzmán y yo hemos construido. Esto no va a quedar así». En ese momento, supe que no solo iba a sobrevivir, sino que iba a luchar. Y yo iba a estar a su lado en cada paso del camino. Nuestra primera llamada no fue a la policía, fue a la doctora Lucía Méndez, una abogada penalista de la que me habían hablado muy bien. Necesitábamos una estrategia. No podíamos actuar por impulso. Carmen y Simón no podían saber que habían sido descubiertos. Cualquier movimiento en falso podría hacer que huyeran o destruyeran otras pruebas. Nos reunimos con Lucía en su despacho al día siguiente. Le mostramos los vídeos. Su expresión pasó de la profesionalidad a la incredulidad, y finalmente a una indignación contenida. «Esto es una prueba irrefutable», nos dijo. «Tenemos a la asesina confesando su propio crimen. Ahora, necesitamos corroborarlo con pruebas físicas. Lo primero es un análisis toxicológico. Inmediatamente». Acompañé a Roberta y a Guzmán al laboratorio. Fue un proceso humillante y aterrador. Ver cómo les extraían sangre y muestras de cabello, sabiendo que estaban buscando veneno en sus cuerpos, fue surrealista. Guzmán seguía en estado de shock, apenas hablaba. Era Roberta la que se mantenía firme, respondiendo a las preguntas de los médicos con una precisión heladora, detallando los síntomas que habían ignorado durante meses. Mientras esperábamos los resultados, el silencio en el coche era denso, cargado de miedo y de una rabia latente. Estábamos en una especie de limbo,
suspendidas entre la horrible verdad que habíamos descubierto, y la confirmación científica que la convertiría en una realidad ineludible ante la ley. Los resultados llegaron 2 días después. Positivo. Ambos tenían niveles significativos de adelfa en su organismo, un veneno derivado de la planta del mismo nombre, conocido por ser difícil de detectar si se administra en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, causa arritmias, problemas gastrointestinales y finalmente, un fallo cardíaco que puede confundirse fácilmente con un infarto natural en personas mayores. El plan de Carmen había sido casi perfecto. Con la confirmación del laboratorio en la mano, la abogada nos dijo que era el momento de ir a la policía. Teníamos los vídeos, que demostraban la intención y la planificación, y ahora teníamos la prueba física del envenenamiento. El caso era sólido como una roca. Ir a la comisaría fue como entrar en otra dimensión. Recuerdo sentarme en una sala de interrogatorio sin personal, con sus paredes grises y su luz fluorescente, mientras Roberta, con una entereza admirable, relataba su historia a 2 detectives. Al principio, noté cierto escepticismo en sus rostros. Probablemente habían oído todo tipo de disputas familiares. Pero entonces, Roberta sacó la tablet y les mostró el primer vídeo. El ambiente en la sala cambió por completo. Los detectives se inclinaron hacia adelante, sus expresiones se endurecieron. Cuando vieron el segundo vídeo, el de Carmen filmando a Roberta y a Guzmán mientras bebían el café envenenado, uno de los agentes soltó una maldición en voz baja. Ya no éramos 2 mujeres con una historia increíble, éramos las portadoras de la prueba de un crimen monstruoso. A partir de ese momento, todo se aceleró. La policía, en coordinación con la abogada, diseñó un plan. No querían simplemente arrestarlos, querían atraparlos con las manos en la masa, obtener una prueba irrefutable de la participación de Simón, y una confesión en tiempo real. La idea era montar una trampa. Roberta tendría que jugar el papel de su vida, la de una víctima que no sospecha nada, cuya salud empeora rápidamente. Instalarían cámaras y micrófonos ocultos en toda la casa. Y luego, esperarían a que los depredadores volvieran a su coto de caza. Para Roberta, la idea de tener que fingir delante de su propio hijo, de mirarlo a los ojos sabiendo que quería verla muerta, era la prueba más dura de todas. Pero su determinación por la justicia era más fuerte que su dolor. La instalación de las cámaras fue una de las experiencias más extrañas y perturbadoras que he vivido. Vi a hombres desconocidos, técnicos de la policía, moverse en silencio por la casa de mi amiga, el lugar donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades. Taladraban agujeros minúsculos en las paredes, escondían micrófonos en los adornos, y convertían el hogar de Roberta en un escenario. Cada rincón, antes lleno de recuerdos felices, se convirtió en parte de una trampa mortal. Roberta observaba todo con una calma gélida, como si estuviera despidiéndose de la vida que había conocido. Guzmán, por su parte, parecía un espectro vagando por su propia casa profanada. Yo sentía una mezcla de miedo y una extraña expectación. Estábamos al borde del abismo, a punto de presenciar la culminación de meses de maldad. Antes de llegar a ese punto, sin embargo, Roberta tuvo que enfrentarse a la tarea más dolorosa, contarle toda la verdad a Guzmán. Él seguía atribuyendo su malestar a la edad, negándose a aceptar una realidad tan monstruosa. Recuerdo estar presente esa tarde. Roberta, con la tablet en las manos temblorosas, le mostró los vídeos. Lo vi todo desde la puerta de la cocina. Guzmán miró la pantalla, primero con confusión, luego con una incredulidad que se transformó en un horror puro y absoluto. Se llevó las manos a la cabeza y soltó un sollozo ahogado, el sonido de un hombre cuyo mundo se acababa de romper en 1000 pedazos. No lloraba por el veneno, lloraba por la traición de su único hijo. Ver a ese hombre fuerte y bueno desmoronarse de esa manera, fue una puñalada en el corazón. El siguiente paso, aconsejadas por la abogada, fue confirmar científicamente lo que los vídeos ya nos habían gritado. Fuimos a un laboratorio privado para realizar los análisis toxicológicos. El ambiente era estéril, frío, y contrastaba brutalmente con el caos emocional que sentíamos. Mientras una enfermera le extraía sangre a Roberta, vi cómo ella miraba fijamente la aguja, como si en ese pinchazo se materializara por fin la agresión que había estado sufriendo sin saberlo. Guzmán estaba a su lado, pálido y silencioso. La espera de los resultados fue una tortura de 48 horas. Cuando la doctora Méndez nos llamó para confirmar la presencia de adelfa en sus organismos, no hubo alivio, solo la fría y pesada certeza de que la pesadilla era real. Estaban siendo asesinados lentamente. Con las pruebas en la mano, la doctora Méndez preparó una denuncia formal. Los vídeos eran la pieza central,
una confesión grabada por la propia asesina que ningún abogado defensor podría rebatir. Lucía nos explicó que era un caso sin precedentes. La arrogancia de Carmen al documentar su crimen era su propia soga al cuello. Mientras la abogada trabajaba en la parte legal, Roberta y yo fuimos al banco. Verla entrar allí, con una determinación que nunca antes le había visto, fue inspirador. Se sentó frente al director, y con una voz firme que no admitía réplica, revocó todos los poderes notariales que le había otorgado a Simón. Fue su primer acto de recuperación de poder, un portazo en la cara a la codicia que casi le cuesta la vida. Fue en ese mismo banco donde descubrimos otra capa de la traición. Al revisar sus productos financieros, el director encontró algo inusual. Una póliza de seguro de vida adicional, por valor de 1,5 millones de pesos, contratada hacía apenas 4 meses. Los beneficiarios eran de nuevo Simón y Carmen. Roberta jamás había firmado eso. Cuando nos mostraron el documento, la firma era una falsificación burda, un intento torpe de imitar su letra. Me sentí enfermar. No solo la estaban envenenando, sino que, a sus espaldas, habían tejido una red financiera para asegurarse de que su muerte fuera lo más rentable posible. La meticulosidad de su plan era tan escalofriante como el propio veneno. La investigación policial, una vez iniciada, destapó el detalle más aterrador de todos. El nombre de Carmen, al ser introducido en las bases de datos nacionales, activó una alerta. Hacía 7 años, su tío, un hombre adinerado y sin herederos directos, había muerto repentinamente de un supuesto infarto. La causa de la muerte nunca fue investigada a fondo. Carmen fue la única beneficiaria de su testamento. Los síntomas que describieron los informes de la época, mareos, náuseas, fallo cardíaco, eran idénticos a los que sufrían Roberta y Guzmán. De repente, esto ya no era un intento de asesinato aislado. Estábamos ante la posibilidad de que Carmen fuera una asesina en serie, una viuda negra que usaba el veneno y la confianza familiar como sus armas. La revelación de que Carmen podría ser una asesina en serie, lo cambió todo. La policía nos explicó que su método era diabólicamente inteligente. Elegía víctimas mayores, usaba un veneno que imitaba dolencias comunes de la edad, y se aseguraba de tener el control financiero para que nadie sospechara. El caso de su tío se había cerrado como muerte natural. Sin los vídeos del móvil, el de Roberta y Guzmán habría seguido el mismo camino. Mi amiga, sin saberlo, no solo estaba luchando por su vida, sino que estaba a punto de hacer justicia por otra víctima que no tuvo la misma suerte. La magnitud de la maldad de Carmen era insondable. Ya no era solo una nuera codiciosa, era un monstruo con rostro de ángel. Con esta nueva información, la operación para atraparlos infragante adquirió una urgencia crítica. La policía no podía permitirse ningún error. La instalación de las cámaras en casa de Roberta se completó en una sola tarde. Nos mostraron cómo funcionaba todo en una furgoneta de vigilancia aparcada a 2 calles de distancia. Ver la sala de estar de mi amiga en un monitor, con ángulos desde la lámpara y la estantería, fue surrealista. A partir de ese momento Roberta tenía que actuar, tenía que llamar a su hijo, fingir que se sentía peor que nunca y atraer a los lobos a la boca del león. La tensión era insoportable. Todos sabíamos que nos estábamos preparando para la escena final de una tragedia que, con suerte, terminaría con justicia y no con más muerte. La llamada fue el momento más tenso de mi vida, y ni siquiera era yo quien la hacía. Estaba sentada en la furgoneta de vigilancia con 2 detectives, viendo en un monitor la sala de estar de la casa de mi amiga. Un lugar que conocía como la palma de mi mano. A mi lado, escuchaba por los auriculares la voz de Roberta, temblorosa pero controlada, mientras llamaba a su hijo. Simón, cariño, dijo, con una fragilidad ensayada que me heló la sangre, me encuentro muy mal, peor que nunca. ¿Podéis venir? Tengo miedo de estar sola. Hubo una pausa. Pude imaginar a Simón al otro lado, su falsa preocupación enmascarando la impaciencia. Claro, mamá. Vamos para allá. Cuando colgó, el silencio en la furgoneta era absoluto. La trampa estaba puesta. Solo quedaba esperar a que la presa cayera en ella. 10 minutos después, el coche de Simón aparcó frente a la casa. Los vi bajar por el monitor de la cámara exterior. Carmen caminaba con una sonrisa serena, llevando una cesta con fruta, la imagen perfecta de la nuera preocupada. Simón la seguía con el ceño fruncido, interpretando su papel de hijo angustiado. Tocaron el timbre y Guzmán les abrió. Vi cómo abrazaban a su padre, cómo le daban palmaditas en la espalda con una compasión nauseabunda. Cada gesto era una mentira. Desde mi posición, viendo sus rostros en alta definición, podía percibir la frialdad en sus ojos,
la ausencia total de empatía. No estaban allí para consolar, estaban allí para dar el golpe de gracia, para asegurarse de que su plan de 6 meses llegaba por fin a su macabro final. Roberta fue una actriz consumada. Cuando entraron en la habitación, la encontraron en la cama, pálida, respirando con dificultad. Guzmán estaba a su lado cogiéndole la mano, con una expresión de dolor tan genuina que me partió el alma. Él no estaba actuando. Estaba reviviendo el terror de casi perderla. Simón se acercó a la cama y le acarició la frente. Tranquila, mamá, estamos aquí. Carmen se quedó en el umbral de la puerta, observando la escena con una distancia clínica, como un científico evaluando el resultado de su experimento. En la furgoneta, nadie hablaba. Los detectives tenían la mirada fija en los monitores, esperando el momento clave. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Estaba presenciando la representación más cruel que jamás había imaginado. Entonces Carmen dijo las palabras que todos esperábamos. Estás muy débil, suegra. Voy a prepararte un té bien caliente. Te sentará bien. Se dirigió a la cocina y el detective a mi lado cambió la pantalla principal al monitor que enfocaba la encimera. La vimos moverse con una eficiencia escalofriante. Puso el agua a hervir, sacó una taza, la bolsita de té. Y entonces, mirando discretamente hacia la puerta para asegurarse de que nadie la veía, sacó de su bolso un pequeño frasco. Desenroscó el tapón y vertió unas gotas del líquido incoloro en la taza. Lo hizo con la naturalidad de quien añade azúcar a su café. No había duda. No había remordimiento. Era un acto mecánico, perfeccionado por la práctica. El detective murmuró: «Lo tenemos, ya está». Pero la orden era esperar a Simón. Mientras Carmen estaba en la cocina, Simón se acercó a la mesita de noche de Roberta. En el monitor del dormitorio, lo vimos coger el frasco de pastillas para el corazón que el médico le había recetado a mi amiga. Roberta fingía dormir, con los ojos cerrados, pero yo sabía que cada fibra de su ser estaba en alerta máxima. Simón abrió el frasco y con un movimiento rápido, lo vació en la palma de su mano, y lo sustituyó por otras pastillas que sacó de su bolsillo. Eran idénticas en apariencia, pero sabíamos por la investigación que eran simples placebos. La prueba de su complicidad activa era irrefutable. No solo sabía del veneno, sino que se aseguraba de que la medicina que podía salvarla no hiciera efecto. En ese momento, cualquier esperanza que Roberta albergara sobre la inocencia de su hijo se desvaneció para siempre. Se encontraron en el pasillo, a medio camino entre el dormitorio y la cocina. El micrófono oculto en un cuadro captó su conversación en un susurro nítido y aterrador. ¿Lo has hecho?, preguntó Simón. Sí, respondió Carmen mostrándole la taza de té humeante. Con esta dosis debería ocurrir esta noche. Será rápido. Parecerá un infarto masivo. Nadie sospechará nada. Como hicimos con mi tío. Esa última frase resonó en la furgoneta como una sentencia de muerte. No solo estaban confesando el intento de asesinato de Roberta, sino también un crimen anterior. El detective jefe no necesitó oír más. Cogió la radio y con una voz firme y clara, dio la orden que habíamos estado esperando durante horas. Ahora, entrad ahora. Lo que siguió fue un caos controlado. Vi en los monitores cómo un equipo de policías de élite derribaba la puerta principal. Los gritos de sorpresa de Simón y Carmen fueron ahogados por las órdenes de los agentes. «Policía, al suelo, manos a la cabeza». En cuestión de segundos, la escena de falsa preocupación familiar se transformó en la cruda realidad de una detención criminal. Simón, que segundos antes se mostraba como un hijo devoto, estaba ahora con la cara contra el suelo, temblando. Carmen, la mente maestra fría y calculadora, dejó caer la taza de té, que se hizo añicos, esparciendo el veneno por el parqué. Su rostro no mostraba miedo, sino una rabia pura y helada al ver que su plan perfecto se había derrumbado. Vi cómo los sacaban de la casa esposados. La transformación en sus rostros fue brutal. Simón lloraba desconsoladamente, un niño grande y patético que había sido descubierto. Suplicaba, gritaba que era un error, que él quería a su madre. Carmen, en cambio, caminaba con la cabeza alta, con una mirada de odio dirigida a todo y a todos. No se arrepentía de sus actos, solo de haber sido descubierta. Fue en ese momento, cuando la puerta de la casa se abrió de nuevo. Y de ella salió Roberta, no en camisón, no débil, sino vestida, erguida, con la mirada de una reina que acaba de ganar una guerra. Se paró en el porche observando cómo se llevaban a su hijo y a la mujer que había intentado matarla. Y entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. Roberta no se quedó en silencio, caminó con paso firme por el césped hasta quedar frente a Simón, que estaba siendo introducido en el coche patrulla. Los policías se detuvieron permitiendo ese último y devastador encuentro.
Roberta lo miró a los ojos, y por primera vez en 6 meses, no había amor de madre en su mirada, solo una claridad dolorosa y una fuerza inquebrantable. El mundo pareció detenerse. El único sonido era el llanto ahogado de Simón. La calma de Roberta era más aterradora que cualquier grito. Había sobrevivido no solo al veneno, sino a la peor de las traiciones, y ahora estaba allí, de pie, para reclamar su vida. Se plantó delante de Simón, y con una voz que no tembló, le dijo las palabras que sellarían su destino para siempre. Durante 6 meses, me has envenenado mientras dormía a tu lado, creyendo que eras mi hijo y yo tu madre. Durante 6 meses, has esperado mi muerte para quedarte con mi dinero. Hizo una pausa, y su mirada se endureció aún más. Pero te equivocaste. No contabas con que tu mujer fuera tan arrogante como para grabar cada dosis, cada confesión. No contabas con que yo, tu madre, la mujer a la que considerabas débil y acabada, fuera a luchar por mi vida. Simón no pudo sostenerle la mirada. Se derrumbó por completo, un hombre roto por su propia codicia y por la fuerza de la mujer a la que había subestimado tan fatalmente. En ese instante, mientras los coches de policía se alejaban con las sirenas encendidas, la ironía de todo me golpeó con una fuerza abrumadora. Los vídeos que Carmen había grabado como un trofeo, como un diario macabro de su poder y su crueldad, se habían convertido en su propia soga. La tecnología que utilizó para documentar su crimen en secreto, fue la misma que la expuso a la luz pública de la manera más humillante. Su arrogancia, su necesidad de sentirse más inteligente que los demás, fue su perdición. La cámara de su móvil, que debería haber sido su cómplice silenciosa, se convirtió en la principal testigo de la acusación, una prueba irrefutable que ni el mejor abogado del mundo podría desacreditar. La justicia a veces tiene un retorcido sentido del humor. Tras la detención, volví a entrar en la casa. El té envenenado seguía manchando el suelo de madera. Un recordatorio tangible del horror que acabábamos de presenciar. Roberta estaba sentada en el sofá, con Guzmán a su lado. No hablaban. Simplemente se sostenían el uno al otro. Por primera vez en horas, Roberta dejó que sus hombros se hundieran. Que el peso de todo lo que había soportado la alcanzara. Y entonces lloró. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Lloró por el hijo que había perdido, por la confianza rota, por los 6 meses de vida que le habían robado. Y mientras lloraba, supe que esas lágrimas estaban limpiando el veneno, no solo de su cuerpo, sino también de su alma. La batalla había terminado, ahora comenzaba el largo camino de la curación. La noticia se extendió como la pólvora por nuestro tranquilo barrio. Nadie podía creerlo. Simón y Carmen eran vistos como la pareja perfecta, el hijo devoto y la nuera encantadora. La revelación de que eran unos monstruos calculadores que habían planeado un asesinato a sangre fría por dinero dejó a toda la comunidad en estado de shock. Las llamadas no paraban de llegar a casa de Roberta, mensajes de apoyo, de incredulidad, de horror. Pero mi amiga ya no estaba interesada en las opiniones de los demás. Había pasado por el infierno, y había vuelto. Su mundo se había reducido a lo esencial, su marido, su salud, y la justicia que estaba por llegar. Había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía, forjada en el fuego de la traición más inimaginable. El juicio fue un proceso largo y doloroso, pero necesario. Acompañé a Roberta y a Guzmán a cada sesión. Ver a Simón y a Carmen, en el banquillo de los acusados era surrealista. Carmen mantenía su máscara de frialdad, negándolo todo, a pesar de las pruebas abrumadoras. Simón en cambio era un desastre. Lloraba, pedía perdón, intentaba culpar a Carmen de haberlo manipulado. Pero las pruebas eran incontestables. Cuando el fiscal proyectó en la sala los vídeos grabados por la propia Carmen, un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Verla en pantalla, sonriendo mientras confesaba sus crímenes, fue el momento culminante. Era la imagen de la maldad pura, condenada por su propia vanidad. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala estaba abarrotada. Cuando el juez pronunció las palabras, culpables de intento de asesinato con premeditación y alevosía, sentí que Roberta soltaba todo el aire que había estado conteniendo durante meses. La sentencia fue de más de 25 años de prisión para ambos. Además, gracias a la confesión grabada se reabrió el caso del tío de Carmen, y fue condenada también por ese asesinato. Se hizo justicia. No fue un momento de alegría, sino de un profundo y solemne alivio. El sistema había funcionado. La verdad había prevalecido. Al salir del juzgado, Roberta me miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en su rostro.
era la sonrisa de una superviviente. La vida después del juicio nunca volvió a ser la misma, pero poco a poco Roberta y Guzmán encontraron una nueva normalidad. Vendieron la casa, un lugar demasiado cargado de recuerdos dolorosos, y se mudaron a un apartamento más pequeño cerca de la costa. Se rodearon de un círculo reducido de amigos leales, aquellos que, como yo, habíamos estado a su lado en los peores momentos. Se dedicaron a viajar, a disfrutar de las pequeñas cosas, a recuperar el tiempo que el veneno y el miedo les habían robado. Roberta se sometió a terapia para procesar el trauma, y con el tiempo, la herida empezó a cicatrizar, aunque la marca quedaría para siempre. Recuperó el control de su vida, de sus finanzas, y, lo más importante, de su paz. A veces cuando nos sentamos juntas a tomar un café, hablamos de todo aquello. Recordamos el shock, el miedo, la rabia. Pero también recordamos la valentía, la determinación, y la increíble fuerza que descubrió en sí misma. Roberta me enseñó que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Me enseñó que la confianza es un regalo precioso, que no debe entregarse a la ligera, y que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que elige estar a tu lado cuando tu mundo se desmorona. Nuestra amistad, forjada en la adversidad, se convirtió en un pilar inquebrantable para ambas. Aquella experiencia nos cambió a todos para siempre. A mí me enseñó a mirar más allá de las apariencias, a entender que el mal puede esconderse detrás de la sonrisa más dulce. A Roberta le enseñó los límites de su amor incondicional y el poder de su propia voluntad de vivir. Su historia es un recordatorio brutal de que, a veces, las batallas más importantes se libran en el silencio de nuestros propios hogares, y que la justicia, aunque a veces parezca imposible, puede llegar de la forma más inesperada, como un teléfono que cae a una piscina en un día soleado, revelando una verdad que se negaba a permanecer oculta. Si crees que la amistad verdadera significa estar al lado de alguien incluso en los peores momentos, y que nadie merece ser traicionado de esta manera, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más historias sobre resiliencia, justicia y el poder de la amistad. Gracias por acompañarme en mi viaje al lado de Roberta. Sentarme en esa sala del tribunal cada día fue una de las experiencias más duras de mi vida. Ver a Simón y a Carmen sentados en el banquillo de los acusados, a pocos metros de nosotros, era una imagen que mi cerebro se negaba a procesar. Recordaba a Carmen sonriendo en las comidas familiares, a Simón bromeando con su padre. Ahora, él era una sombra de sí mismo, encogido, con la mirada perdida en el suelo, llorando en silencio. Ella en cambio era una estatua de hielo. Su rostro no expresaba nada, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo una arrogancia fría, como si todo aquello fuera un inconveniente, una molestia en su camino. A mi lado, Roberta se mantenía erguida, con una dignidad de acero, pero yo le apretaba la mano bajo la mesa y sentía cómo temblaba. El momento clave del juicio llegó cuando el fiscal anunció que iba a presentar la prueba principal. La sala se quedó en un silencio absoluto, tan denso que casi se podía tocar. El abogado de Carmen había intentado argumentar que todo era un malentendido, una disputa familiar por dinero que se había salido de control. Pero todos sabíamos lo que venía. Cuando los técnicos encendieron la pantalla gigante instalada frente al jurado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Roberta cerró los ojos por un instante, respiró hondo y luego los abrió, lista para enfrentarse a su monstruo una vez más. Guzmán, a su otro lado, tenía la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Estábamos a punto de revivir el horror, pero esta vez, el mundo entero sería testigo. Y entonces, la sala entera vio lo que yo había visto en el salón de Roberta meses atrás. El rostro sonriente de Carmen llenó la pantalla, grabándose a sí misma en la cocina de mi amiga. Su voz, clara y nítida gracias a los altavoces del tribunal, resonó con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. Semana 6 decía. Aumentando la dosis de Adelfa, se oyeron jadeos de incredulidad entre el público. Vi a los miembros del jurado inclinarse hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla, sus rostros una mezcla de horror y fascinación morbosa. Simón, al ver a su mujer en pantalla, se derrumbó por completo, sollozando con la cabeza entre las manos. Carmen ni se inmutó, siguió mirando al frente, como si estuviera viendo la confesión de otra persona. Pero fue el segundo vídeo el que selló su destino moral ante todos. La grabación temblorosa, hecha a escondidas, que mostraba a Roberta y a Guzmán en su sofá, riendo, bebiendo su café de la tarde, completamente ajenos al veneno que estaban ingiriendo, y a la mirada depredadora que los observaba. La risa ahogada de Carmen detrás de la cámara fue como una puñalada en el corazón de la sala.
Ya no era solo un plan de asesinato por dinero. Era un acto de sadismo, un disfrute perverso del sufrimiento ajeno. Vi a Guzmán llevarse una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas, al verse a sí mismo tan vulnerable, tan felizmente inconsciente. En ese momento, Carmen dejó de ser una acusada para convertirse en la personificación del mal a los ojos de todos. Y por si quedaba alguna duda, el fiscal presentó la prueba final, las grabaciones de las cámaras ocultas de la policía. Vimos en alta definición a Carmen entrar en la cocina y añadir las gotas de veneno al té. La vimos encontrarse con Simón en el pasillo. Y, sobre todo, oímos su confesión en un audio cristalino. Con esta dosis debería ocurrir esta noche, como hicimos con mi tío. Esa frase resonó en el tribunal como un trueno. No solo estaban confesando el intento de asesinato de Roberta y Guzmán, sino que Carmen estaba admitiendo un crimen anterior. Su abogado defensor se quedó sin palabras, su rostro pálido. La trampa había funcionado a la perfección. La arrogancia de Carmen, su necesidad de verbalizar su plan, la había condenado sin remedio. La deliberación del jurado pareció una eternidad, aunque en realidad solo duró unas pocas horas. Cuando volvieron a la sala, sus rostros eran sombríos y decididos. Roberta me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió, pero no dije nada. El silencio era total cuando el portavoz del jurado se puso en pie. No miró a los acusados. Miró directamente al juez y pronunció las palabras que habíamos estado esperando. Culpables. De todos los cargos. Sentí como el cuerpo de Roberta se relajaba a mi lado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 6 meses, y por fin pudiera soltar el aire. No hubo gritos de alegría, ni aplausos, solo un profundo y colectivo suspiro de alivio. La pesadilla por fin tenía un final. La sentencia fue tan contundente como el crimen. 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional para ambos por el intento de asesinato de Roberta y Guzmán. Pero para Carmen, no terminó ahí. Con la confesión grabada sobre su tío, la fiscalía reabrió ese caso. Y con las pruebas toxicológicas exhumadas que coincidían, fue condenada también por ese asesinato, añadiendo más años a su condena. Mientras los guardias se los llevaban, Simón no paraba de llorar y pedir perdón a su madre a gritos. Roberta no lo miró. Su mirada estaba fija en Carmen, que, incluso en la derrota, caminaba con la cabeza alta, lanzándole una última mirada de puro odio. Pero ya no importaba. Su poder se había extinguido, estaba acabada. Pero la justicia legal es solo una parte de la historia, la curación real comenzó después. Acompañé a Roberta y a Guzmán a sus primeras sesiones de terapia. Fue un proceso increíblemente doloroso. Lo que más les costó procesar, me confesó Roberta una tarde, no fue el veneno en sí, sino la mirada, el saber que habían sido observados durante meses, que cada momento de intimidad, cada risa, cada conversación, había sido espiada por la persona que esperaba su muerte. El trauma de la vigilancia, de la profanación de su hogar y de sus vidas, era una herida mucho más profunda que la causada por la Adelfa. Aprender a sentirse seguros de nuevo en su propia piel, a confiar en el silencio de una habitación, fue su batalla más grande. Paralelamente a la terapia mental, estaba la curación física. Ambos se sometieron a un tratamiento de desintoxicación para eliminar los últimos restos de Adelfa de sus organismos. Fue un proceso largo, con análisis de sangre semanales y una dieta estricta. Recuerdo estar con Roberta en la sala de espera del hospital un día, mientras esperaba los resultados de una de las pruebas. Me miró y me dijo, siento como si me estuvieran limpiando por dentro, Pilar, no solo el veneno, sino toda la suciedad, toda la mentira. Cada resultado que salía negativo, que mostraba niveles más bajos del tóxico, era una pequeña victoria, un paso más para recuperar el cuerpo que les habían intentado arrebatar. Era la prueba tangible de que estaban ganando, de que la vida se abría paso de nuevo. Fue durante uno de esos chequeos médicos post-tratamiento cuando recibimos la última y más escalofriante revelación. El toxicólogo, revisando los niveles iniciales de Adelfa en sus cuerpos, les explicó con una seriedad que helaba la sangre la letalidad del plan. Por la concentración que encontramos y el ritmo de acumulación, les dijo, estaban a pocas semanas de un fallo cardíaco masivo e irreversible. No les quedaban meses sino semanas. Nos quedamos en silencio, procesando esa información. Si el móvil de Carmen no se hubiera caído a la piscina aquel domingo, si Chuy no hubiera sido tan honesto, si Roberta no hubiera actuado con esa increíble valentía, ahora estaríamos hablando de ellos en pasado. La vida de mis amigos había pendido de un hilo tan fino que era un milagro que no se hubiera roto. Después del juicio, la sensación que quedó en el aire no fue de euforia,
sino de un agotamiento profundo y solemne. La justicia se había hecho, sí, pero el precio había sido la destrucción de una familia, la pérdida de un hijo y la inocencia robada para siempre. Recuerdo que volví con Roberta y Guzmán a su casa, la misma casa que había sido un escenario del crimen, y el silencio era abrumador. Ya no había cámaras ni policías, ni la presencia amenazante de Carmen y Simón. Solo quedaban ellos dos, en medio de los restos de su vida anterior. Esa noche, por primera vez en meses, no durmieron en habitaciones separadas por el miedo, sino juntos, sosteniéndose el uno al otro en la oscuridad, como dos náufragos que por fin habían llegado a la orilla después de la peor de las tormentas. Una de las primeras decisiones que tomaron, y que yo apoyé incondicionalmente, fue vender la casa. Aquel lugar, que una vez fue el epicentro de tantos recuerdos felices, se había convertido en un mausoleo de la traición. Cada rincón les recordaba el veneno, la vigilancia, las sonrisas falsas. Era imposible sanar allí. Encontrar un nuevo hogar fue un acto de renacimiento. Se mudaron a un apartamento más pequeño, con vistas al mar, un lugar donde no había fantasmas en los pasillos. Verlos desempaquetar sus cosas, eligiendo dónde poner cada cuadro, cada libro, fue como verlos reclamar su derecho a un futuro. Estaban construyendo, ladrillo a ladrillo, una nueva fortaleza, esta vez con murallas mucho más altas, y un foso infranqueable para la maldad. La casa ya no era un escenario, era un refugio. La curación emocional fue un camino mucho más largo y sinuoso. Acompañé a Roberta a sus primeras sesiones de terapia. Ella me contaba después que lo más difícil de superar, no era el miedo a ser envenenada, sino el trauma de haber sido observada. Me robaron la intimidad, Pilar, me dijo un día, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Saber que mientras yo leía en mi sofá, o hablaba con Guzmán de nuestros planes, había alguien al otro lado de una puerta, viéndome como a un insecto en un laboratorio, disfrutando de mi lento declive. Eso es una profanación del alma. La terapia le dio las herramientas para reconstruir su sensación de seguridad, para aprender a confiar de nuevo, aunque fuera en un círculo muy reducido de personas. Fue un proceso lento, pero cada pequeño paso era una victoria. Paralelamente continuaba la curación física. Durante meses, ambos siguieron un tratamiento médico para asegurarse de que no quedaban restos de Adelfa en sus cuerpos. Cada análisis de sangre que salía limpio, era motivo de una pequeña celebración silenciosa entre nosotros. Recuerdo el día en que el médico les dio el alta definitiva. Están completamente limpios, les dijo. Su cuerpo ha luchado y ha ganado. Al salir de la consulta, Roberta no dijo nada. Simplemente se paró en la acera. Cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera inhalando aire puro por primera vez en un año. Habían sobrevivido. No solo al plan de asesinato, sino a sus secuelas físicas. Habían recuperado la soberanía sobre sus propios cuerpos, un derecho que les habían intentado arrebatar gota a gota, día tras día. Por supuesto, no nos olvidamos de Chuy, el joven técnico cuyo coraje y honestidad lo empezaron todo. Unas semanas después del juicio, Roberta, Guzmán y yo fuimos a su pequeño taller. Roberta no le entregó un sobre con dinero. Le entregó las escrituras de un local comercial mucho más grande en el centro de la ciudad. «¿Esto es para que construyas tu futuro?», le dijo, con lágrimas en los ojos. «Tú nos devolviste el nuestro». El chico, abrumado, no sabía qué decir, solo pudo abrazarla. Fue un momento increíblemente emotivo. En un mundo donde la codicia casi los había matado, el acto desinteresado de un extraño les había salvado la vida. Chuy no solo les devolvió un teléfono, les devolvió la fe en que, a pesar de todo, todavía existe gente buena en el mundo. A menudo pienso en la increíble cadena de acontecimientos. Un móvil que cae a una piscina durante una comida familiar. Un gesto de amabilidad de mi amiga al ofrecerse a llevarlo a arreglar. Un técnico honesto que no mira para otro lado. Viéndolo en retrospectiva me doy cuenta de que no fue el azar. Fue la justicia encontrando su propio y retorcido camino para salir a la luz. La misma tecnología que Carmen usó con una arrogancia desmedida para documentar su crimen, creyéndose intocable, se convirtió en la prueba irrefutable que la encerró para siempre. Su necesidad de tener un trofeo, un diario de su maldad, fue su perdición. El universo a veces tiene una forma muy poética de equilibrar la balanza, usando las propias armas del criminal en su contra. Hoy, cuando visito a Roberta y a Guzmán en su nuevo hogar, veo a dos personas diferentes. Son más cautelosos, sí. Ya no confían ciegamente, pero también son más fuertes, más unidos, y extrañamente, más vivos que nunca. Han aprendido a valorar cada amanecer, cada conversación, cada taza de café, sabiendo lo cerca que estuvieron de perderlo todo. A veces,
Los veo sentados en su balcón, mirando el mar en silencio, simplemente cogidos de la mano. No necesitan hablar, su complicidad es total, forjada en el fuego de la peor de las traiciones, y solidificada en la victoria de haber sobrevivido juntos. Ya no son las víctimas de una conspiración, son los arquitectos de su segunda oportunidad, una vida construida sobre los cimientos de la resiliencia y el amor incondicional. Y Guzmán, ese hombre bueno y tranquilo, encontró una nueva fuerza en su vulnerabilidad. Durante el juicio, su testimonio fue uno de los más desgarradores. Habló no solo del veneno, sino del dolor de ver a su único hijo desear su muerte. Pero al enfrentarse a ese dolor, en lugar de romperse, se reconstruyó. Se convirtió en la roca inquebrantable de Roberta, su protector, su compañero en cada cita médica y cada sesión de terapia. La tragedia, en lugar de separarlos, los fusionó en una sola entidad. Me di cuenta de que su amor no se basaba en la felicidad de los buenos tiempos, sino en la capacidad de sostenerse mutuamente cuando todo lo demás se había derrumbado. Sobrevivieron porque se tenían el uno al otro, un ancla en medio del huracán. Esta experiencia me enseñó una lección que llevaré conmigo para siempre. La verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en la valentía de levantarse después de haber sido empujado al abismo. Roberta no solo sobrevivió a un intento de asesinato, se enfrentó a la verdad más oscura que una madre puede conocer y salió del otro lado, no intacta pero sí íntegra. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano para resistir, para luchar y para encontrar la luz incluso en la más profunda de las oscuridades. Y yo, como su amiga, como testigo de su viaje, aprendí que el mayor acto de amor que puedes ofrecer a alguien no es protegerlo del dolor, sino permanecer a su lado mientras lo atraviesa, sosteniendo una vela hasta que vuelva a encontrar su propio camino. Al final, Roberta y Guzmán no solo ganaron un juicio, ganaron la batalla por sus vidas y por su dignidad, recuperaron su paz. Y en su historia, hay un mensaje poderoso para todos nosotros. Nunca subestimes la fuerza de una persona que ha decidido sobrevivir. Aquel día, el martillo del juez no solo dictó una sentencia, certificó el nacimiento de una nueva Roberta, una mujer que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido, con una voluntad de hierro, seguir viviendo. Y esa sin duda fue su mayor victoria, una victoria silenciosa, personal e inmensamente poderosa que celebramos no con fiestas, sino con la tranquila gratitud de cada nuevo día que pasamos juntas. Si crees que la amistad verdadera significa estar al lado de alguien incluso en los peores momentos, y que nadie merece ser traicionado de esta manera, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más historias sobre resiliencia, justicia y el poder de la amistad. Gracias por acompañarme en mi viaje al lado de Roberta.